Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Pueden tomar asiento. Qué importante es andar o transitar el camino del Señor. Pero para eso se necesita mucha fe. Porque sin fe es muy difícil agradarle a Dios. A veces le pedimos a Dios, ¿no? Nosotros le pedimos porque necesitamos. Pero ¿cómo estamos con Él o delante de Él? Es muy fácil pedir, pero tenemos que reconocer cómo y por qué el Señor nos podría suplir esa necesidad. ¿Por qué? ¿Porque somos obedientes? Hay, digamos, muchísima gente que camina, que dice caminar por el camino del Señor, pero tal vez no está atento, mirando con agrado sus cosas y creyendo, ¿no? Porque dice que sin fe es difícil agradarle a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces podemos estar en este lugar, pero no creemos en Dios, no confiamos en Dios. Hoy vamos a hablar una enseñanza muy linda. El que quiera buscarlo, puede buscarlo. Mateo capítulo 5, versículos del 5 al 13. No, capítulo 8, versículos 5 al 13, ¿no? Ahí nos habla un centurión, de un centurión que tenía una necesidad, pero una necesidad, ¿sabe de quién? De un siervo de él, que estaba postrado en la cama. Usted sabe que tendríamos que analizar esto acá, porque un centurión es un hombre de, digamos, un capitán romano, digamos, así por decir, ¿no? Un capitán romano, sin ser, digamos, del pueblo de Dios, era un gentil, digamos, que Roma estaba dominando en ese tiempo Israel. ¿Y qué hacía este hombre? Este hombre recibió. Él entendió por qué, porque él analizaba de su poder, que él tenía su poder ¿para qué? Para mandar a los siervos, a los soldados de él. Le decía, ve allá, ven para acá, los llamaba, los enviaba. Y le hacían caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este hombre comenzó a entender de que Jesús tenía ese poder, ¿para qué? Para enviar o para restaurar o para sacar algo que nos molestara en la vida. Y usted sabe que este hombre, él lo entendió perfectamente. Y usted sabe que a Dios le agradó profundamente. Sin ser pueblo de Dios, actuó como uno de los mejores creyentes o digamos del pueblo de Israel. Ya vamos a leer y vamos a ir analizando la palabra. ¿Para qué? Para que la entendamos y la hagamos nuestra. Porque muchas veces nosotros que creemos que por asistir a este lugar de vez en cuando, no, mi hermano, acá tiene que perdurar, permanecer. Dios quiere hombres fuertes, hombres que lo sigan. Este es el lugar apropiado, porque usted puede pensar que usted en su casa puede leer la palabra, que usted se puede alimentar a través de la oración, de la palabra, pero no hay mejor cosa que venir donde están todos los hermanos reunidos. Este es el lugar donde tenemos que venir y ¿sabe qué? Que nada nos aparte, pero que nada. Esa es obediencia. Después, el tema de trabajo hay que respetarlo, porque el trabajo es muy importante, es una necesidad nuestra, ¿no? De cada uno. Y el trabajo a veces nos gobierna, ¿no? Porque yo le digo sinceramente, hay semanas que tengo que estar trabajando y si estoy libre vengo, pero no es mi voluntad, sino es la voluntad de otro. Pero ¿qué pasa? Nosotros en nuestra medida tenemos que estar presentes en este lugar. Venir a buscar de Dios. ¿Sabe por qué? Dios quiere lo mejor para sus hijos. Él vino a traer, ¿sabe qué? Vino a traer sanidad, bendición, prosperidad en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Tenemos que seguirlo a Él. No estar alejados de Él. No levantarnos una mañana y decir, ¿voy a la iglesia o no voy? ¿Que llueve o que hace frío? No, mi hermano. Usted tiene que venir, que permanecer, que perdurar. Y yo le puedo asegurar que el Señor todo lo ve. Tenemos que creer de que el Señor tiene poder. ¿Para qué?
conoce, calcule que la palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Así que, ¿qué duda podemos tener? A veces podemos mentirle al hombre, pero no a Dios. Esta palabra, que es la semilla que cae en buena tierra, que es nuestro corazón. Gloria al Señor. Bien, gloria al Señor. Esta palabra nos habla de lo siguiente, y vamos a ir analizando, ¿para qué? Para que podamos entender, porque Dios, a través de la palabra, ¿no?, nos va enseñando, pero muchas cosas. A veces la leemos rápido nosotros, ¿no?, y elaboramos en nuestra mente, pero no entramos a la profundidad de la palabra. Cuando entramos a la profundidad de la palabra, entonces vamos a conocer qué el Señor nos quería decir con esto. Porque usted dice, cuentan como una historia, pero esa historia tiene un mensaje. Y comienza así. Capítulo 8, versículo 5. Jesús sana al siervo de centurión. Capítulo 8, versículo 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, usted sabe que este hombre, Jesús venía bajando del Sermón del Monte, ya había expresado todo en su discurso en el Sermón del Monte, y venía bajando, iba para Capernaum, o sea, bajaba del monte, y entonces ahí se encuentra primero con un leproso, y lo toca, y lo sana, lo toca. Usted sabe que en ese tiempo al leproso no se lo podía tocar, porque era, producía contagios, todas esas cosas. Entonces eran personas que tenían que caminar por la calle inmundos hoy. Inmundo, ¿para qué? Para que la gente no se arrime. Era una persona, imagínense cómo vivía esa persona, espiritualmente, alejado de la familia, de los amigos, de la gente, vivía como si fuera un monte, digamos. Jesús se arrimó y lo sanó, lo tocó. En este caso, la enseñanza es más profunda. Es, el brazo de Dios, el Espíritu de Dios, no tiene distancia cuando quiere sanar el Señor. Y este hombre le dice así, ¿no? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire usted, si nos ponemos a analizar y a pensar aquí, ¿no?, nos vamos a encontrar, ¿sabe qué? Imagínese un capitán de un ejército, ¿no? Tenía grupos de a 100, se comenta. Era un hombre que tenía un corazón duro, que no podía detenerse en esas cosas sencillas para ellos, ¿no? Sin embargo, tenía un corazón dispuesto. Y cuentan de que había hecho una sinagoga para los judíos, ¿no? Porque ellos estaban dominando Israel. Ya habían hecho una sinagoga. Era un hombre que era, si bien era un gentil, un romano, él tenía un corazón dispuesto para Dios. Él era bueno, daba lo mejor de sí. Entonces la gente lo quería a él. Entonces él llegó a entender de que Jesús era Dios. Y si no, ya vamos a leer y lo va a entender. Y este hombre se acercó a Dios. Mire lo primero que demanda, ¿sabe qué? Cuando nosotros necesitamos algo, es acercarnos a Dios. Si nosotros no nos acercamos a Él, de nada vale. Podrá clamarle en el rincón de su casa, pero usted tiene que acercarse a Él. Y cuando decimos acercarse a Él, es acercarse a este lugar. Entre todos los hermanos, todos con un mismo espíritu, todos queriendo hacer lo bueno delante del Señor. Y este hombre rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Es lo que uno desea, ¿no? Pero este hombre creía más, una fe tenía.
Eso demuestra una fe muy abundante. ¿Qué hace él? Cree más allá todavía, más allá, porque todos delante de Dios somos una inmundicia. Eso créalo, ¿no? El que se sienta bueno, no hay uno bueno. Entonces, esa es la humildad, ¿no? La humildad de creer de que nosotros no somos nada delante del Señor y que nada puede ocurrir si no es la voluntad de Dios. Eso créalo. Entonces, yo iré y le sanaré, dice el Señor. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mirá la confianza, ¿no? Ni aún el pueblo de Israel lo creía. ¿Cuántas veces mandaron los profetas a llevar la palabra, a decirle al pueblo que se arrepienta? Y sin embargo el pueblo nunca obedeció. Porque a través del tiempo nos olvidamos. También nos pasa acá, ¿no? Venimos a la iglesia todos los domingos y por ahí nos vamos insensibilizando de las cosas del mundo. Nos volcamos para el mundo y para Dios. Es como decir, pasar de una línea a otra es igual. No. Crea que si bien dice que la fe es un don de Dios, usted tiene que cuidarla. Usted tiene que alimentarla cada día. Con la palabra de Dios, con la oración, con el amor a las cosas de Dios. Así que el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire usted la humildad de este hombre, que él creía, que él entendía que Jesús no, porque en ese tiempo no se juntaban los israelitas con la gente común. No entraban, mire lo que le digo, no entraban a la casa de un gentil, no entraban a la casa de un extranjero, de un tipo que no conocían, sino era la tribu, ese pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? Elegido. Ese pueblo sí se frecuentaban, se visitaban, pero no podían entrar a la casa de un gentil, de un no creyente. Y sin embargo, este hombre le dice que no es digno, que él no es digno de que Jesús entre a su casa. ¿Por qué? Porque él es una persona que tiene mucha falla, que reconoce. ¿Se acuerda que hay una enseñanza por ahí que dice, Señor, ¿no? Creo que, no me acuerdo bien cómo es. Señor, te doy gracias por todo lo que me das, porque yo diezmo, yo esto, yo el otro. Y el otro dice: Señor, perdona, yo soy un pecador. Reconocía su verdadera esencia. Y así, por más que usted haga las cosas bien perfecta, ¿no? Usted delante de Dios siempre tiene que estar humilde. Delante de Dios y de su prójimo, por eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros no somos nada. Nosotros podemos creer que somos buenos, pero no somos buenos. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestros celos, nuestras envidias. Aunque digamos que no, muchos dicen que no, pero es así. Nos pasa en la vida. Entonces tenemos que reconocer que sin Cristo, por eso yo pongo siempre, cerca de Cristo sí somos importantes, pero lejos de Cristo no somos nada. Eso créalo. En el nombre del Señor. Bien. Entonces dice, que no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque mire, este razonamiento del centurión, y mire qué lógica, pero qué hermoso y qué buena es esta enseñanza, porque yo le voy a leer ahora lo que dice el centurión, para que vean de que él entiende de que como Dios hizo la tierra, hizo todo, con su palabra creó todo, Él puede hacer con su palabra todo también, ¿no? Lo que le pide Él. Y dice así, mire. Porque también, dice así, ¿no? Porque también yo soy hombre bajo autoridad
y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz, y esto lo hace. Al oírlo Jesús se quedó, se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Miren, ¿no? Qué hermosa enseñanza. Él entendía de que él tenía autoridad sobre sus soldados y que Jesús, ¿no? Que ya había sido revelado a él. Porque nosotros alguna vez hemos andado, digamos, fuera de la línea de Dios, ¿no? En el mundo. Y el Señor un día, ¿qué hicimos nosotros? Dios toca nuestro corazón. Dios nos habla a través de hechos, de sucesos, ¿no? A través de palabras. Y nosotros abrimos nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestro pensamiento comienza a cambiar. Y Pablo los enseña muy bien. Dice, todas las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro cuarto, digamos, en nuestra soledad, ¿no? Porque uno, cuando está mal, y tiene que postrarse delante del Señor y clamarle al Señor. El Señor oye, y oye todo. Y Él nos da esa luz que nos cambia todo nuestro interior. Y cuando nos cambia por dentro, yo le puedo asegurar que usted comienza una vida nueva, una vida de amor para las cosas de Dios. Y persevera, y quiere estar, y quiere seguir, y busca, y es algo maravilloso. Ese es el famoso primer amor para el Señor. Y ese primer amor nunca tiene que morir. Al contrario, tenemos que alimentarlo. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través del entendimiento, a través del conocimiento. Muchas veces las cosas no salen como queremos nosotros. Pero tenemos que entender que todo está en las manos del Señor. El Señor siempre está mirando nuestro corazón. A ver cuánto le amamos. Imagínense si Dios, del día que recibimos al Señor, comenzamos a andar una vida plena. Yo le digo una cosa, yo soy un agradecido profundamente del Señor. Pero es algo que, por más que uno diga no a esto, sabe que no es no, sino que debe seguir. Cuando tomamos un compromiso delante del Señor, no se puede cambiar. Tenemos que seguirlo, luchar, edificar, no volverse atrás. Porque no sabemos lo que nos puede pasar. Cuando estamos cerca de Dios, yo le puedo asegurar que vivimos una vida hermosa, una vida de plenitud. No hace falta tener gran riqueza, sino tener esa paz de Dios, que es lo primero que entra en nuestra vida, es esa paz que conjuga con el espíritu nuestro y comienza a trabajar interiormente, ¿no? Ahora tenemos que dominar algo muy importante, que es la lengua. Eso es muy, muy complicado. Pero bueno, lo importante, ¿sabe qué? Es presentarse delante del Señor y decir, Señor, te fallé nuevamente. Te pido perdón. Y el Señor, que tiene un corazón y una gran misericordia, Él nos perdona. Y tenemos que seguir, por supuesto. Así que, y le dice al soldado, ¿no? Ve y va, y al otro ven y viene, y al siervo le dice esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo que a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán en la mesa de Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ya no está hablando de su pueblo, mire lo que le digo, ¿no? Ya no habla de Israel. Dice, era un ejemplo que ponía del centurión, un pagano, digamos, un gentil. Dice, y vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa, dice. Y después va a ver lo que le dice a aquellos que creen que son buenos. Y a veces no lo son. Entonces, esa gente que va a venir, ¿sabe cuáles son? Son los gentiles, digamos, la gente que no es pueblo de Dios. Hay gente que actúa sin ser pueblo de Dios como pueblo de Dios. ¿Es por qué?
porque ha reconocido el poder, el amor a las cosas de Dios, lo toma seriamente a las cosas de Dios. ¿No ve que dice en su palabra? Dice, vendrá y arrebatará a uno y el otro quedará. No van a ser todos arrebatados. No van a ser todos los que van a ir a la presencia del Señor. Por eso tenemos que cuidar eso. Digamos, sabemos que acá en la tierra hay muchas cosas que perjudican nuestra vida. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner lo mejor de nosotros para estar en la presencia del Señor. Con nuestros errores, pero buscar de Dios. Y mire lo que le dice al pueblo de Dios, ¿no? Sentarse a la mesa, dice, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Que el padre de la fe sabe que es Abraham, su hijo Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob. Y dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínese, ¿no? Su pueblo que va a sentarse en la mesa diciendo, yo soy parte del pueblo de Israel. Se va a sentar a la mesa. Y la enseñanza que nos da a través del centurión, la gran confianza, la gran fe. Por eso a veces nosotros no sabemos vivir. Por eso el Señor dice en su palabra, pedís y pedís mal. No sabés. Porque al Señor no hay que pedirle cualquier cosa. Lo que hay que pedirle al Señor es nuestras necesidades y también más que todo por las necesidades del otro. Orar por el otro. ¿Para qué? Para que vayamos cambiando nuestra forma de pensar, para que vayamos cambiando nuestra forma de ser. Este hombre, ¿no? Imagínese, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiese sido de este hombre? ¿Qué pensaba este hombre, no? Imagínese el amor que tenía que tener primero, porque son muchas cosas las que nos quiere mostrar ahí. Nos muestra, ¿sabe qué? El gran amor a su siervo, que a él no le costaba nada agarrar y decir, este siervo es inútil ya, está paralítico, sáquenlo en un lado y pongo otro. Sin embargo, él, escúcheme lo que le digo, se tomó la molestia de ir delante de Jesús y me imagino con el sombrero, qué sé yo, el gorro que tiene, ¿no? Debajo del brazo, en señal de humillación, a pesar del poder que él tenía, se presentó y le rogó. Le rogó. ¿Sabe qué? Es una enseñanza hermosa. Léala, piénsela, analícela y va a ver lo hermoso lo que nos enseña. Cómo debemos presentarnos delante del Señor. Sin arrogancia, sin orgullo, sin autosuficiencia. Esas son cosas que dice que tenemos que ser como niños. ¿Vio los niños cómo es? Los niños, ¿qué hacen? Se pelean, se meten adentro de la casa y al ratito salen y los ves jugando. Porque ellos no guardan rencor. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como niños. Entonces, cuando nosotros aprendamos a ser como niños, las ofensas, pasarlas de largo, las cosas que no nos gustan, porque a veces te pueden decir algo real y a vos no te gusta. Y bueno, nos duele. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a hacerlo correr. El Señor sabe lo que quiere, personas con fe, que amen sus cosas, que cuiden de sus cosas. Yo sé que a veces no podemos, sabemos que hay muchos problemas en la vida, muchos problemas, ¿no? De una forma u otra siempre hay un problemita. Pero ¿qué pasa? Debemos nosotros, ¿sabe qué? En la medida de lo posible, de un corazón limpio, ¿no? Y afanado en las cosas de Dios, decir, no, yo me gustaría ver el partido, pero tengo que estar delante del Señor. Yo voy a agradecerle, darle gracias. ¿Sabe por qué? Porque el que te va a dar la bendición es el Señor. No hay otro. Por el fútbol que te puede dar es una gratificación momentánea. Pero las cosas de Dios son eternas. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Póngase de pie. Póngase de pie. Porque después mi hermana va a hacer unos anuncios. ¿Vale? Que Dios los bendiga grandemente. Espero léalo en su casa, ¿vio? Es muy bueno que lo analicemos, lo conversemos. Pero usted en su casa, vuélvalo a leer, búsquese un tiempito. No es una pérdida de tiempo, al contrario, es una edificación. Usted se va a acordar lo que se habló. Y usted cuando lo lea, lo va
La palabra dice que es viva y eficaz. Y más cortante que espada de doble filo. ¿Por qué? Porque trabaja dentro nuestro. Nosotros recibimos la palabra. La fe viene, ¿sabe por qué? Por el oír la palabra. Por eso viene la fe. Entonces, usted va a ir creciendo en fe. Y busque siempre lo mejor. Siempre acérquese a Dios, porque Dios siempre se va a acercar a su vida. Y le puedo asegurar que no hay mejor cosa que estar cerca de Él. Cierre sus ojos ahí donde está. Le vamos a agradecer al Padre. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, porque sabemos que tu palabra no va a volver vacía, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que por una bendición especial para cada uno de los que están en este lugar, Señor. Aquellos que se han esforzado para venir delante de ti, a buscar de tu palabra, porque tienen sed de ti, Señor. Te damos gracias porque sabemos de que de ti procede lo mejor, Señor. Y nosotros te damos gracias porque creemos en tu palabra, Señor. Confiamos en tu palabra, esperamos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Padre, te entregamos nuestras cargas, las ponemos a tus pies y sabemos de que tú nos vas a dar la mejor salida, Señor. Confiamos. Y aquel que esté enfermo, Señor, dale sanidad. Aquel que tenga un pleito, sabemos que eres el mejor abogado, Señor. Así que, amado Padre, te damos gracias. Guárdanos, Señor, a todos al regresar a nuestro hogar. Y te pedimos, Señor, una bendición especial para nuestras vidas, para nuestro caminar, para nuestro transitar, amado Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.